Secuencia de intubación rápida. La secuencia de intubación rápida o SIR es el procedimiento estándar con el que se garantiza minimizar el tiempo que tarda asegurar la vía aérea durante una emergencia. Los objetivos de esta maniobra consisten en encontrar la forma más efectiva y segura de realizar la intubación, además de minimizar el riesgo de broncoaspiración. Los contextos en los que se indica realizar la maniobra son parada cardiorrespiratoria, apnea, insuficiencia respiratoria, quemaduras severas, politraumatismo severo, trauma cráneoencefálico severo, disminución del nivel de conciencia o coma y pérdida de reflejos protectores de la vía aérea. Lo ideal es que no se realice la maniobra si el personal de salud no se encuentra entrenado correctamente o por proximidad del centro receptor. Sin embargo, no se definen contraindicaciones absolutas. Para las etapas del SIR podemos usar la mnemotecnia de las 7 Ps: preparación, preoxigenación, pretratamiento, parálisis e inducción, protección y posición, posicionamiento del tubo y cuidados posintubación. Para la primera etapa, la preparación, se debe tener listo todo el equipo y medicamentos necesarios para la maniobra, además de designar a cada profesional su función específica. Se usa la mnemotecnia SOFAME para recordar todo lo que se precisa, como la succión, el oxígeno, los fármacos, la vía aérea, el monitoreo y el equipo. Para la preparación vamos a necesitar equipos para intubación traqueal. Vamos a tener en cuenta 9 pasos. El primero de ellos es tener en cuenta un laringoscopio con hojas reutilizables o metálicas, desechables y fuente de luz óptima, un tubo endotraqueal en los diferentes tamaños para que se disponga durante el procedimiento de un tamaño por encima y por debajo del tubo que se va a emplear, y adicionalmente un tubo de repuesto en la eventualidad de un dispositivo defectuoso. Vamos a tener también en cuenta una guía maleable para tubo endotraqueal lubricante, máscara con bolsa y válvula de reinhalación, una cánula orofaringea de distintos tamaños, equipo de succión y sus respectivas sondas, jeringas desechables de 10 centímetros cúbicos, una fuente de oxígeno y un equipo alternativo para situación de vía aérea difícil e intubación fallida, que pueden tener en cuenta una máscara laringea o un equipo de cricotiroidectomía. También vamos a tener en cuenta unos medicamentos necesarios en la sala de emergencia durante una secuencia de intubación rápida. Dentro de eso vamos a tener 5 en cuenta, que son premedicamentación, inducción, relajación, antiarrítmicos y vasopresores. Premedicamentación vamos a tener lidocaína, fentanilo y atropina. En los de inducción vamos a tener midazolam, fentanilo, tiopental, etomidator y ketamina. En los de relajación, succinilcolina, fluconio y antiarrítmicos, amiodarona, adenosina, sulfato de magnesio. Y por último, los vasopresores, adrenalina, norepinefrina y vasopresina. Vamos a tener en cuenta una mnemotecnia, que es la mnemotecnia limón. Esta se va a usar para la elaboración de un posible acceso difícil a la vía aérea. La L es de lesión externa, la E de evaluación, que vamos a tener la regla de 3-3-2. Como tal, hay que tener en cuenta la A, que es de distancia entre incisivos, que debe ser de 3 dedos de ancho. B, una distancia entre el hueso hioides y el mentón, que debe ser de 3 dedos de ancho igualmente. La C es una distancia entre la escotadura tiroidea y el piso de la boca a menos de 2 dedos de ancho. La M, que es de Mayapati, que es una visualización de las estructuras faríngeas. O de obstrucción de la vía aérea, que eso más que todo se va en traumatismos cervicales o masas supraglóticas.
Y la N de no movilización del cuello, en aquellos casos donde sea imprudente o lesiva su movilización, es decir, en una inestabilidad cervical o un politraumatismo. Una preoxigenación. Objetivo: evitar desaturación e hipoxia tisular durante la apnea. ¿Qué eso qué quiere decir? Una ventilación manual con ambú. Cuando se hallan bajas frecuencias, bajos volúmenes, insuflaciones suaves o presión cricoidea. Más o menos tiene que tardar 5 minutos y en caso de emergencia se hace simultáneo a la preparación. El pretratamiento, el objetivo de esta etapa, lo que quiere llegar es a mitigar la respuesta fisiológica. Esto se da a que hay producción espontánea de la descarga adrenérgica, la cual implica una estimulación simpática, lo que es en un caso de una hipertensión arterial, una taquicardia, estimulación parasimpática en una bradicardia o en un laringoespasmo o en un broncoespasmo, y un aumento del metabolismo general y cerebral, más que todo un aumento de la presión intracraniana y disminución de la perfusión cerebral. Bueno, en cuanto al pretratamiento o premedicación, en esta diapositiva podemos ver los medicamentos que se van a usar o a emplear antes de iniciar la inducción. El primer medicamento es la lidocaína, la cual está indicada en pacientes con trauma craneoencefálico e hipertensión endocraniana que requieran secuencia de intubación rápida. Su dosis es de 1,5 miligramos sobre kilogramo de peso. Los siguientes medicamentos son los opioides, el cual las guías mencionan el fentanilo. Este disminuye de manera significativa la respuesta simpática y su dosis es de 2 a 3 microgramos sobre kilogramo de peso. El siguiente medicamento es la atropina, la cual con este medicamento se busca prevenir la bradicardia en pacientes pediátricos. Este medicamento es un antagonista muscarínico o anticolinérgico que tiene acciones antiespasmódicas sobre el músculo liso y reduce secreciones especialmente bronquiales. Además, incrementa la frecuencia cardíaca. Es por esta última acción que se emplea este medicamento. Otro medicamento es la succinilcolina. Algunas guías no lo recomiendan debido a que pues se desconoce el beneficio real de este fármaco. Es importante mencionar que los medicamentos deben administrarse entre 2 a 3 minutos previos a la inducción. Por esto se recomienda llevar a cabo en esta fase de forma simultánea con la preoxigenación. Bueno, en cuanto a la parálisis e inducción, esta etapa consiste principalmente en la intervención medicamentosa, que tiene como objetivo facilitar y optimizar las condiciones para la intubación traqueal y además disminuir el estrés que dicho proceso genera en el paciente. Básicamente lo que se realiza en esta etapa es administrarle a un paciente una droga sedante y luego un medicamento relajante para que disminuya el estrés que puede presentar el paciente durante esta fase. Bueno, en esta diapositiva podemos pues ver los medicamentos más comunes en cuanto a los sedantes y a los relajantes neuromusculares o musculares. Como sedantes más comunes tenemos las benzodiazepinas, que las guías mencionan el midazolam, que es un medicamento de acción corta y que se usa desde una dosis de 0,5 hasta 1,5 miligramos sobre kilogramo para la intubación. Tiene ventajas debido a que este fármaco va a tener un efecto en el paciente, un efecto hipnótico, amnésico y anticonvulsivante. El etomidato se usa principalmente en pacientes con politraumatismo y enfermedad coronaria, además que es uno de los medicamentos más usados en pacientes con trauma craneoencefálico asociado a hemorragia o shock. Tenemos otro medicamento que es la ketamina, es un agente anestésico el cual produce un efecto hipnótico analgésico y una intensa actividad disociativa. Siguiente tenemos el propofol, que es un sedante hipnótico de acción ultracorta. Y además este medicamento hay que tener mucho cuidado con él porque puede producir hipotensión arterial y bradicardia en los pacientes. Como último medicamento tenemos los barbitúricos, que en este grupo
de medicamentos, las guías mencionaron el uso del tiopentol, el cual disminuye el flujo sanguíneo cerebral y la demanda metabólica del cerebro, lo cual se usa en pacientes con trauma craneoencefálico y sospecha de hipertensión endocraneana. En cuanto a los relajantes musculares, tenemos la succinilcolina, la cual es un medicamento que bloquea o es un bloqueante neuromuscular que produce parálisis del músculo esquelético por bloqueo de la transmisión neural en la unión neuromuscular. Es de inicio rápido y de acción corta. También se han mencionado muchos efectos adversos en cuanto a este medicamento, como la hipercalemia y el aumento de la presión intracraneana. Como agentes no despolarizantes tenemos el rocurronio, el cual es un agente, bueno, no despolarizante y que cumple un bloqueo competitivo del receptor colinérgico nicotínico de la placa motora, lo cual produce un bloqueo neuromuscular. Bueno, en la siguiente diapositiva tenemos los medicamentos ya mencionados con sus respectivas dosis y sus respectivos efectos. Por ejemplo, en esta parte podemos ver la presión intracraneana, qué medicamentos la disminuye o qué medicamentos los puede aumentar, sus efectos cardiovasculares o bronquiales. En la tabla de abajo tenemos una clasificación de pacientes y los sedantes recomendados para cada caso. Bueno, en cuanto a protección y posición, el posicionamiento del paciente se debe realizar alineando los tres ejes, el oral, el faríngeo y el laríngeo. Esto mediante la extensión y elevación del cuello hasta lograr una posición denominada posición de olfateo. Además, se debe proteger la vía aérea. O sea, la protección de la vía aérea se refiere al uso de una maniobra denominada maniobra de Selig, la cual me va a prevenir la distensión gástrica y aspiración del contenido gástrico. La maniobra de Selig se realiza aplicando fuerza sobre el cartílago cricoides, empujando la tráquea y comprimiendo el esófago, ocluyendo así el flujo gástrico. Esta presión cricoidea se debe mantener desde el momento de la inducción hasta completarse la intubación orotraqueal. Posicionamiento del tubo endotraqueal. Este procedimiento corresponde a la intubación propiamente dicha, posterior a un estado de inducción en pseudoanalgesia y posterior relajación. Una vez el paciente esté relajado, se debe verificar el estado de relajación mandibular obtenida. Esto se logra midiendo la distancia entre los incisivos, que debe ser de aproximadamente 1 o 3 dedos. Esto me permite una visualización adecuada. Técnica de intubación endotraqueal. El laringoscopio se debe de soportar con la mano izquierda, mientras con la mano derecha se hace una adecuada apertura mandibular. Se introduce el laringoscopio por la comisura labial derecha y se desplaza la lengua hacia el lado izquierdo. Se introduce el laringoscopio hacia la vallécula y se apoya la punta de la misma una vez se visualice la glotis. Se introduce el tubo endotraqueal entre las dos cuerdas vocales hasta una profundidad calculada entre unos 21 y unos 23 centímetros. Existen fórmulas predefinidas para poder calcular qué tanto introducimos ese tubo endotraqueal. Estas van a depender del sexo y la talla de la persona. En hombres se calcula teniendo en cuenta la constante 11.413 más el producto de la talla en centímetros del hombre por 0.72 menos 3. En las mujeres, la constante es de 13.555 más la talla en centímetros por 0.056. Si no logramos tener una visualización adecuada de las cuerdas vocales, se debe realizar una maniobra de burp, que mediante sus acrónimos en inglés significan backward, upward, rightward, pressure. Esta maniobra consiste en el desplazamiento de la laringe haciendo una presión hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha que permiten visualizar adecuadamente la glotis e introducir cuidados post-extubación. Estos cuidados comienzan por no venoso. Existen complicaciones
Algunas pueden ser mayores o menores. Dentro de las mayores tenemos un neumotórax o enfisema por barotrauma. Este se puede deber a una, se debe tener en cuenta que antes de la intubación. Muchas gracias.